Perro es abandonado por la familia, pero cuando el bebé se ahoga aparece el perro y su actitud sorprende a todos. Woody no entendía lo que estaba pasando. El coche de la familia, que siempre lo llevaba a paseos divertidos, ahora parecía estar yendo demasiado lejos, sin señales de detenerse. Observaba a sus dueños dentro del coche, los niños riendo, los padres conversando, pero algo era diferente esta vez. El vehículo redujo la velocidad lentamente hasta detenerse por completo en la orilla de una carretera desierta. La puerta trasera se abrió, y Woody, ansioso por una nueva aventura, saltó afuera, moviendo la cola, esperando una orden, una caricia, cualquier cosa que indicara que todo estaba bien. Pero lo que siguió fue el silencio. El motor volvió a rugir, y en un instante, el coche comenzó a alejarse. Woody corrió detrás, ladrando, tratando de llamar la atención de su familia, pero el coche siguió acelerando. La cola, que antes se movía con felicidad, ahora estaba entre sus patas, y la confusión se apoderó de sus ojos. Se detuvo en la orilla de la carretera, jadeando, observando cómo el coche desaparecía en el horizonte, llevándose consigo todo lo que Woody conocía y amaba. La carretera frente a él era larga y desolada, sin sombra ni refugio, solo el intenso calor del sol de verano que hacía brillar el asfalto. El silencio que siguió al sonido del motor desapareciendo fue cortante. Woody miró a su alrededor, buscando algo familiar, pero todo lo que encontró fue el viento caliente levantando polvo en el aire. Olfateó la carretera, el matorral seco alrededor, y a lo lejos, el olor del coche que lo había dejado atrás. La tristeza y la confusión se transformaron en una sola certeza: tenía que regresar a casa. Comenzando a caminar en la dirección en la que el coche se había ido, Woody siguió el rastro de olor dejado por sus dueños. Al principio, se movía con determinación, confiado en que los encontraría pronto. Pero a medida que el tiempo pasaba y el sol se movía en el cielo, la realidad se hacía más clara. Estaba solo, en una carretera desierta, sin comida, sin agua, y lo más doloroso, sin su familia. Woody encuentra un pequeño tramo de sombra junto a un árbol solitario, donde se acuesta, exhausto y con el corazón pesado, tratando de entender por qué su familia lo había dejado atrás. El sol se puso, y la oscuridad envolvió la carretera, trayendo un poco de alivio del calor intenso, pero también nuevos desafíos para Woody. El ruido de los insectos nocturnos y los sonidos lejanos de animales desconocidos lo inquietaban. Aún así, sabía que debía continuar. La sed empezaba a apretar, su boca estaba seca, y la debilidad se apoderaba de su cuerpo, pero el pensamiento de volver a casa lo mantenía en movimiento. Al amanecer, Woody finalmente encontró un pequeño arroyo. El agua fresca fue un alivio instantáneo, y bebió ávidamente, sintiendo la energía regresar a su cuerpo. Sin embargo, el hambre era un problema creciente. Olfateó alrededor del arroyo, con la esperanza de encontrar algo de comida, pero todo lo que consiguió fueron algunos pequeños roedores que lograron escapar rápidamente. Pasaron días, y Woody continuaba su viaje, siguiendo instintivamente el camino que creía lo llevaría de regreso a casa. Cada día traía nuevos desafíos: el calor insoportable durante el día, el frío cortante por la noche, y el peligro de encuentros con otros animales. En un momento, se encontró con un grupo de coyotes que lo rodearon, mostrando sus dientes. Con un gruñido bajo y amenazante, Woody logró ahuyentarlos, pero la experiencia lo dejó trastornado. A pesar de todas las dificultades, Woody no se daba por vencido. Encontraba pequeñas fuentes de agua y ocasionalmente lograba capturar algún pequeño animal para comer, pero el agotamiento empezaba a pesar. El cansancio físico se mezclaba con el cansancio emocional, pero el recuerdo de su familia lo impulsaba a seguir adelante. Woody encuentra refugio en una vieja cabaña abandonada al lado de la carretera. Entra cautelosamente, olfateando el aire, y se acuesta en un rincón, sintiéndose temporalmente seguro. Mientras sus ojos se cierran, sueña con su hogar, con los olores familiares y con el cariño de su familia, renovando su determinación para continuar el viaje al día siguiente. El amanecer trajo consigo una nueva esperanza para Woody. El aire fresco de la mañana era un alivio después de las noches frías y los días calurosos que había enfrentado. La vieja cabaña donde había pasado la noche ofrecía refugio, pero no lo suficiente para saciar su creciente necesidad de volver a casa.
Después de beber un poco de agua de un charco formado por la lluvia de la noche anterior, Buddy siguió adelante. A medida que avanzaba por la carretera, comenzó a notar señales que indicaban que se estaba acercando a áreas más familiares. Árboles que parecían conocidos, el olor distintivo del suelo que recordaba los alrededores de su casa. Cada paso que daba parecía traer una nueva oleada de esperanza. Quizás estaba más cerca de casa de lo que imaginaba. Sin embargo, esa esperanza fue rápidamente puesta a prueba. El cielo, que había comenzado claro y soleado, de repente se cubrió de nubes oscuras y amenazantes. El sonido distante de truenos anunciaba la llegada de una tormenta. Buddy aceleró el paso, tratando de encontrar refugio antes de que cayera la lluvia, pero no fue lo suficientemente rápido. La tormenta estalló con fuerza, los truenos resonando por la carretera desierta. La lluvia torrencial empapaba su pelaje, haciendo cada movimiento más pesado y agotador. El viento fuerte empujaba a Buddy de un lado a otro, dificultando su caminar. Miró a su alrededor desesperadamente, pero no había ningún lugar donde pudiera refugiarse. La carretera parecía interminable, y la desesperación comenzó a instalarse. Pero Buddy no se rindió. A pesar de todo, continuó luchando contra los elementos, con una determinación inquebrantable. Cada relámpago que iluminaba el cielo le recordaba su hogar, los rostros que amaba, y eso le daba fuerzas para seguir adelante. Necesitaba llegar a casa, sin importar lo que enfrentara en el camino. Buddy finalmente divisa una pequeña construcción a lo lejos, un viejo puente de madera que se extendía sobre un río. Corre hasta el puente y se esconde debajo de él, encontrando finalmente algo de alivio de la tormenta. Empapado y exhausto, se acuesta en el suelo de tierra, escuchando el sonido de la lluvia golpeando las tablas sobre él. Sabe que el viaje aún está lejos de terminar, pero por ahora, puede descansar. El sonido constante de la lluvia sobre el puente arrulló a Buddy en un sueño profundo, y en sus sueños, fue transportado de vuelta a casa. Podía ver claramente la puerta principal, sentir el olor del césped recién cortado en el jardín y escuchar las risas de los niños mientras corrían a su alrededor. La sensación de calor y seguridad lo envolvió, y por un breve momento, olvidó la dura y solitaria carretera. En los días siguientes, los recuerdos de su vida con la familia se convirtieron en su guía. Mientras caminaba, Buddy revivía momentos preciosos en su mente, las mañanas perezosas tumbado en el sofá, los paseos por el parque, las noches frías en las que dormía a los pies de su dueña. Estos recuerdos no solo lo reconfortaban, sino que también le daban la dirección que necesitaba para encontrar el camino de regreso. Cada nuevo lugar por el que pasaba parecía despertar un nuevo recuerdo. Al pasar por un campo de flores silvestres, recordó una vez en que los niños habían recogido flores para decorar la mesa de la cocina. Cuando encontró una pequeña colina, recordó las veces en que corría junto con ellos, jugando a atraparlos. Estos momentos preciosos lo mantenían en movimiento, alimentando su esperanza de que estaba cada vez más cerca de casa. Pero el cansancio comenzaba a acumularse. El viaje estaba cobrando su precio en su cuerpo, y Buddy estaba más delgado y débil cada día. Apenas podía encontrar suficiente comida para mantenerse, y los signos de alerta de su propio agotamiento estaban comenzando a aparecer. Sin embargo, se negaba a rendirse. Su hogar estaba ahí fuera, esperándolo, y sabía que no podía detenerse ahora. Buddy alcanza finalmente la cima de una colina, desde donde puede avistar, a lo lejos, la silueta familiar de su antiguo vecindario. Su corazón se llena de renovada determinación, y comienza a descender la colina con más energía de la que había tenido en días. Siente que está cerca, muy cerca de reencontrarse con su familia, y eso lo impulsa a seguir adelante, a pesar de todas las dificultades que aún puede enfrentar. Buddy descendió la colina con el corazón acelerado. El olor del vecindario, ese olor tan familiar, lo llenaba de una emoción que apenas podía contener. Cada paso parecía llevarlo más cerca de lo que había estado buscando incansablemente, su casa, su hogar. Cuando finalmente llegó al pie de la colina, avistó la cerca blanca que rodeaba el jardín de su antigua casa. La visión le trajo una ola de alivio mezclado con ansiedad. ¿Estaba realmente en casa? ¿Su familia estaría allí para recibirlo? Mientras se acercaba a la casa, Buddy notó algo que lo inquietó.
El césped estaba un poco más alto de lo que recordaba, y el jardín parecía menos cuidado. Había una sensación de abandono que no reconocía. Aún así, siguió adelante, guiado por la esperanza. Cuando finalmente alcanzó el jardín, se detuvo, observando la casa que conocía tan bien. Por fuera, todo parecía casi igual. Las cortinas estaban cerradas, y el silencio dominaba el ambiente. Woody dudó por un momento, preguntándose si debía o no acercarse. Miró a su alrededor, esperando ver a los niños corriendo por el jardín, pero no había nadie. Con el corazón apretado, dio los primeros pasos hacia la puerta trasera, donde siempre había sido recibido con cariño. Pero, al llegar a la puerta, notó que algo era diferente. No había sonidos de vida dentro de la casa, ninguna señal de que su familia estuviera allí esperándolo. El jardín vacío y el silencio casi ensordecedor hacían que Woody se sintiera más solo que nunca. Se acostó cerca de la puerta, esperando, con la esperanza de que alguien apareciera y lo acogiera. Sin embargo, el tiempo pasó, y la casa continuó en silencio. Las horas se arrastraron, y Woody comenzó a preguntarse si había cometido un error. Tal vez su familia realmente había seguido adelante, dejándolo atrás. La tristeza comenzó a apoderarse de él, pero antes de que pudiera hundirse por completo en su desesperación, un sonido llamó su atención. Viniendo desde dentro de la casa, escuchó un sonido débil, pero distintivo, como si algo estuviera cayendo. Woody levantó la cabeza, alerta. El sonido se repitió, y esta vez se dio cuenta de que era un ruido de agua. Su instinto le decía que algo estaba mal. Se levantó rápidamente y corrió hacia el otro lado de la casa, donde una cerca baja separaba el jardín de la piscina. Woody llega al borde de la piscina, donde ve algo que lo hace detenerse de inmediato. El bebé de la familia estaba en el agua, luchando por mantenerse a flote. El mundo pareció detenerse en ese instante. Woody observaba la escena con el corazón acelerado, incapaz de entender cómo había sucedido aquello. Vio al bebé, que ya tenía la mitad del cuerpo sumergido, agitando los brazos en pánico, mientras el agua amenazaba con tragarlo por completo. No había tiempo para dudar. En un movimiento rápido e instintivo, Woody se lanzó al agua, sin pensar en sus propias limitaciones o en el cansancio que dominaba su cuerpo. El agua estaba fría y densa, pero eso no importaba. El instinto protector de Woody tomó el control, y nadó con todas sus fuerzas hacia el bebé. Cada movimiento era un esfuerzo inmenso, pero no se permitía pensar en nada más que en llegar hasta el niño. Cuando finalmente alcanzó al bebé, Woody lo agarró con la boca por la tela de su ropa, con cuidado de no lastimarlo, y comenzó a nadar de vuelta hacia el borde de la piscina. El esfuerzo de nadar con el peso adicional del bebé era enorme, y por un momento, Woody sintió que sus fuerzas estaban a punto de agotarse. Pero la determinación de salvar la vida del niño lo impulsó a seguir adelante. Con un último esfuerzo, logró llegar al borde y, con la ayuda de sus patas delanteras, empujó al bebé fuera de la piscina. El niño estaba mojado y llorando, pero vivo. Woody, exhausto y con la respiración agitada, aún logró salir del agua, temblando de frío y cansancio. Se acostó junto al bebé, lamiendo su rostro para reconfortarlo. Fue entonces cuando los padres aparecieron corriendo, alertados por los gritos del bebé. Al ver la escena, se detuvieron abruptamente, en completo estado de shock. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a Woody, mojado y jadeante, junto al niño que acababa de salvar. El shock inicial de los padres dio paso a una emoción abrumadora. Corrieron para tomar al bebé en sus brazos, comprobando si estaba bien, y pronto se dieron cuenta de que si no fuera por Woody, la tragedia habría sido inevitable. El padre, aún sosteniendo al bebé, cayó de rodillas junto a Woody, acariciando su cabeza mojada con lágrimas en los ojos. La madre, igualmente emocionada, murmuraba palabras de agradecimiento mientras lloraba, apenas pudiendo creer lo que acababa de suceder. Woody estaba tan exhausto que apenas podía mantener los ojos abiertos, pero sentía el alivio y el amor que emanaban de su familia. La sensación de ser finalmente reconocido y amado de nuevo lo envolvió, y cerró los ojos, sintiendo que, a pesar de todo, finalmente había vuelto a casa. Los padres llevan a Woody dentro de la casa, mientras el bebé se calma en los brazos de su madre. Woody,
ahora dentro de casa nuevamente, comienza a darse cuenta de que su sacrificio no fue en vano y que, finalmente, había encontrado su camino de regreso al corazón de su familia. La casa estaba en silencio, excepto por el suave sonido de respiraciones profundas. El bebé, ahora seguro en los brazos de su madre, dormía pacíficamente, mientras Woody, exhausto, descansaba en el sofá, envuelto en una toalla caliente. El padre caminaba lentamente por la sala, todavía procesando lo que había sucedido, deteniéndose de vez en cuando para acariciar la cabeza de Woody, como si quisiera asegurarse de que realmente estaba allí. El reencuentro fue una mezcla de emociones intensas. Los padres se miraban, la culpa y el arrepentimiento estampados en sus rostros. Habían tomado una terrible decisión al abandonar a Woody, y ahora, ante el sacrificio que él había hecho, el peso de su elección se volvía aún más insoportable. El padre se sentó junto a Woody, hablando en voz baja, como si estuviera confesando un pecado. Lo siento mucho, Woody. Nosotros, nunca debimos haberte hecho esto. Las palabras parecían pesadas, cargadas de dolor y remordimiento. Woody, a pesar de estar cansado, levantó la cabeza y miró a su dueño. Sus ojos, llenos de comprensión y amor, parecían decir que todo estaba perdonado. No guardaba rencor, solo el deseo de estar con su familia nuevamente. La madre, aún sosteniendo al bebé, se sentó junto a su esposo, con lágrimas corriendo por su rostro. Salvaste a nuestro hijo, Woody. Nunca podremos agradecerte lo suficiente por eso. Pasaron la noche cuidando de Woody, alimentándolo, secando su pelaje y cubriéndolo con mantas. Con cada pequeño gesto, la conexión entre ellos parecía fortalecerse, como si estuvieran reconstruyendo el lazo que había sido roto. Woody, por su parte, aceptó el cariño con gratitud, sintiendo que, finalmente, había encontrado su lugar de regreso en la familia. La familia reunida alrededor de Woody, el bebé ahora durmiendo tranquilamente en la cuna. El padre apaga las luces, y todos se acuestan a descansar, sabiendo que ese día, marcado por el miedo y el alivio, sería recordado para siempre como el día en que Woody volvió a casa. Los días que siguieron al reencuentro estuvieron marcados por una nueva rutina, una rutina que incluía a Woody en todos los aspectos. La familia estaba decidida a no cometer el error de subestimar el amor y la lealtad que Woody había demostrado. Cada día comenzaba con el padre llevando a Woody a caminar por el vecindario, algo que no hacía desde los días antes del abandono. Woody seguía con la cola moviéndose, feliz de estar al lado de su dueño nuevamente. La casa, antes un poco silenciosa, ahora estaba llena de vida. Los niños, que antes se sumergían en sus propios mundos, ahora pasaban más tiempo jugando con Woody, lanzando pelotas en el jardín y corriendo alrededor de la casa. La madre, que siempre estaba ocupada con las tareas domésticas, ahora se aseguraba de detenerse para acariciar a Woody cada vez que pasaba a su lado. Era como si todos estuvieran haciendo un esfuerzo consciente para mostrarle a Woody lo importante que era para la familia. La relación entre Woody y el bebé también se fortaleció. El bebé, aún demasiado pequeño para entender lo que había sucedido, instintivamente se apegó a Woody, siempre sonriendo cuando lo veía cerca. Woody, por su parte, parecía adoptar el papel de guardián del bebé, nunca dejándolo fuera de su vista por mucho tiempo. El lazo que se formó entre ellos era profundo y sincero, una prueba de que Woody había encontrado un nuevo propósito en proteger esa pequeña vida. Con el tiempo, la culpa que sentían los padres comenzó a disiparse, reemplazada por una profunda gratitud. Sabían que le debían todo a Woody, y estaban decididos a retribuir el amor y la lealtad que él había mostrado. La familia comenzó a hacer más actividades juntos, incluyendo a Woody en cada momento, como una forma de reafirmar su lugar en el hogar. La familia reunida en el jardín, el sol poniéndose en el horizonte, y Woody acostado junto al bebé, que estaba tendido en una manta en el suelo. La madre observa la escena con una sonrisa en el rostro, sintiendo una paz que no sentía desde hace mucho tiempo. El padre se acerca, colocando el brazo alrededor de ella, mientras ambos miran a Woody con cariño y respeto. Él es parte de nuestra familia, para siempre, dice el padre, y la madre solo asiente en señal de acuerdo. Woody levanta la cabeza y los mira, como si entendiera las palabras. Sus ojos brillan con satisfacción y felicidad.
Finalmente estaba en casa, y sabía que, esta vez, sería para siempre. La historia de Woody nos enseña varias lecciones valiosas: amor y lealtad incondicional. Woody demuestra que el amor verdadero y la lealtad no dependen de las circunstancias o de cómo somos tratados. Incluso después de ser abandonado, sigue siendo fiel a su familia, arriesgando su propia vida para salvarlos. Perdón y redención. La familia de Woody aprende la importancia del perdón y la redención. A pesar del error que cometieron al abandonarlo, Woody los perdona sin dudar, y ese acto de perdón abre el camino para la sanación y la reconexión familiar. Valorar lo que es importante. La historia destaca la importancia de valorar a quienes amamos y son leales a nosotros. La familia de Woody aprendió esta lección de la manera más difícil, pero terminó redescubriendo el verdadero valor de su perro y lo que él significaba para ellos. Resiliencia. El viaje de Woody de vuelta a casa es un ejemplo de resiliencia. Enfrenta innumerables desafíos, pero nunca se rinde en su objetivo. Su determinación nos enseña la importancia de seguir luchando, incluso cuando las cosas parecen imposibles. Cuidado y responsabilidad. La historia recuerda a los lectores que cuidar de una mascota es una responsabilidad seria. Los animales son miembros de la familia que merecen cuidado, respeto y amor, al igual que cualquier otro ser querido. Y si a ti, como a mí, te encantan los animales y sus fascinantes historias, no olvides suscribirte al canal.